Son, 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 ton, 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 ton. Buenos días, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. Hoy la educación pública va a tu casa, llega hasta tu cama, no te tenés que destapar y la educación pública ya está con vos. Como todas las mañanas teóricas, me acompañan Yerba Tarahui, tu Yerba, 100 años con la educación pública. La entrada de hoy homenajea las últimas declaraciones del Sabeca de Banfield, que ha salido de la catacumba y ha estremecido el suelo político nacional. San, 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 saran, san, saran, san, 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 saran, san, saran. El lado oscuro de la fuerza se está expresando acá en la Argentina y hoy, en Psicología en Educación, vamos a detenerlos estimulando la fuerza y el espíritu Jedi de esta materia. Nos saludan de todo el país, quiero decir, seguimos siendo tendencia en Twitter, tendencia en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tenemos miles de seguidores en todo el país. Sabemos que Vladimir Putin sigue estas clases. Angela Merkel, el mismo Alberto y Nicolás Maduro. Salud. Yerba Tarahui, tu Yerba, 100 años en la educación pública, estimula tus dendritas, las deja vibrando como campanitas y el conocimiento fluye por tus venas. Yerba Tarahui, tu Yerba. Bueno, tenemos ya un número avanzado de estudiantes para comenzar la clase de hoy. Creo que esto se debe a que no quieren perderse la entrada en vivo. Hay clases que tienen más de 400 repeticiones. Yo no sé si esto lo están estudiando la Asociación Mundial de Psiquiatría, los efectos de la pandemia en un docente universitario de la ciudad de Rosario, una investigación cualitativa. Bueno, vamos a dar comienzo al temario del día de hoy. Invitar a tu video en vivo, agregar, y vamos a agregar gente, siempre. Salud, yo también. Saludo a la gente. Bien. 6 personas más están viendo este video. Un saludo para ustedes. Bien, acá me piden de que agregue. Vamos a agregar, yo agrego a todo el mundo. Soy inclusivo. Agregando, bueno. La pantallita. Veníamos trabajando desde hace varias clases a raíz del texto de Bleichmann, Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, que también podría ser acompañado por el texto de mi autoría, Pensamiento e inteligencia en las teorías de la subjetividad. Ese es un texto de apoyo importante de lo que se viene expresando aquí, en prácticas en salud y educación. Sobre el vínculo no directo y siempre polémico entre el psicoanálisis y el conocimiento. Y esto se debe a cómo se ha desplegado la historia del campo psicoanalítico. Bien,
A raíz del texto Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, veíamos que el texto de Sylvia Bleichmar tiene diversos vectores. Como ven, Freud está acá y me hace como una doble cabeza. Esto me gusta, este efecto. Miren, Freud, ¿qué piensa usted de esto? Aparece Freud y dice, el psicoanálisis, los hay endogenistas, los hay exogenistas, pero son todos psicoanalistas. El movimiento es amplio, diría el general Sigmund Freud. El psicoanálisis freudiano contiene, a ver, si lo tenemos que describir de una manera rápida, no constituye un sistema. Por lo menos, cierta línea contemporánea no lee a Freud como un sistema que nos conduce hacia un punto que es la verdad, sino como un conjunto de hipótesis que más de una vez entran en conflicto y no necesariamente arriban hacia un mismo punto. Por ejemplo, una teoría endógena de la pulsión y una teoría exógena de la pulsión de origen traumático no conducen a un mismo punto, e incluso diría no conducen a un mismo tipo de práctica. Una teoría endógena de la fantasía o una teoría en donde se puede ver cierta incidencia de lo real en la composición de la fantasmática no conducen a un mismo punto. Bueno, Freud también tiene por momentos una teoría de ruptura con lo biológico en torno al origen de la pulsión y por momentos vuelve a recaer en una rebiologización de la pulsión, como puede ser en Más allá del principio del placer con respecto a la pulsión de muerte. Pero asimismo, podríamos pensar que hay dos comprensiones de la pulsión de muerte. Una que es el desinvestimiento del objeto y el otro como esa tendencia que está por fuera del aparato de retorno a cero, como si hubiese una matriz biológica puesta en juego. Bien, todas estas ideas han inaugurado debates y posiciones diferentes en torno a los conceptos psicoanalíticos y a su práctica. La reunión anterior definía este fenómeno como este amplio Kama Sutra del psicoanálisis. Hay distintas posiciones. Y no solamente uno puede hacer las que le gustan, sino las que puede, las que le da la elongación, la que le da. No se puede hacer todo. Y no todo le viene bien a todo el mundo. Bien, Bleichmar, habíamos visto que toma una posición muy clara y precisa sobre el estatuto de lo inconsciente como un inconsciente fundado. Y fundado a partir de la constitución, llamémosle así, de la represión originaria. Ese acontecimiento del aparato psíquico lo divide. Antes hay vida psíquica, pero no con un aparato dividido. Ese es el tiempo de las primeras inscripciones y primeras ligazones. Ahora bien, el psicoanálisis con niños, decía en la reunión anterior, ha sido como una rama o una corriente del psicoanálisis que fue como marchando en paralelo y en determinado momento, ¡boom!, se pone por encima. Cuando digo esto me refiero al kleinismo. El kleinismo surge como, o los trabajos de Melanie Klein surgen en la polémica con Anna Freud, hija del gran Sigmund, hija del general, y dedicado especialmente al psicoanálisis con niños. Y años posteriores, en los tiempos post-freudianos, el kleinismo prácticamente acapara buena parte de las instituciones psicoanalíticas hasta los años 70. Esto ha sido un fenómeno casi mundial. En Francia surge Lacan. Lacan genera un movimiento muy importante al respecto y este movimiento va haciendo un goteo, sobre todo en Argentina, como habíamos visto en la reunión anterior. El psicoanálisis argentino ingresa a la dictadura militar, no es que ingresa, a ver, es una manera de decir, sino que este hecho disruptivo como el golpe de Estado y la dictadura militar y ciertas proscripciones y persecuciones al campo psi, el psicoanálisis ingresa a la dictadura militar con un fuerte peso del kleiniano y en el año 83, con el retorno de la democracia, el psicoanálisis es predominantemente lacaniano, salvo
la Internacional del Psicoanálisis, que ya no es una institución hegemónica. ¿Por qué planteo esto? Porque hay una relación lógica entre los movimientos históricos, las discusiones propias del psicoanálisis y un conjunto de definiciones. El psicoanálisis con niños no es la excepción. Ahora bien, si nos retrotraemos nuevamente, Bleichmar tomará una posición sobre la historia del psicoanálisis con niños. Y yo diría, a partir de su tesis y su hipótesis de que el inconsciente es fundado a partir de la represión originaria, genera, yo diría, una revolución. Aunque esto pareciera que no está tan difundido, pero toda revolución psicoanalítica, esto disculpen que me ponga un poco meticuloso en esto, por lo general tiene como un doble camino. Este gesto es el del doble camino. Es un doble camino. Es como si cada revolución en el psicoanálisis al mismo tiempo genera una operación psicoanalítica. ¿Qué quiero decir con esto? Al mismo tiempo que da un avance, es decir, se amplía el campo del psicoanálisis, vuelve a restablecer los fundamentos. O sea, el psicoanálisis tiene esta particularidad, y este es el gesto de particularidad, que se redescubre, como si se extravía y se redescubre. ¿En dónde avanza? Avanza en la medida de que un inconsciente fundado describiría toda una amplia gama, llamémosle, de signos y síntomas, no diría síntomas, signos y patologías previas a la constitución de la represión o derivadas de la falla de la represión. Antes eran consideradas como efecto de la fantasmática o efecto directo del discurso del otro. Esto lo vamos a ver en la próxima temporada. Tipo dark, esto es que todo está todo mezclado. Uno no sabe si el guionista era esquizofrénico, si se le mezclaron los papeles, o hay un problema de edición, o la idea es confundir a todo el mundo. Yo en la pandemia intenté ver Dark, Twin Peaks y Lost, y suspendí los barbitúricos y el ácido lisérgico. No lo necesité más. Se me mezclaron los tiempos, el espacio, todo. Bueno. Van 15 minutos de la clase. Hay más de 30 personas en este mismo momento siguiendo el vivo. Y es muy interesante cómo en las próximas horas habrá más de 300 personas que vieron este video. Y es el primer momento del like motivador de la mañana con música de fondo. 1, 2, 3. Un like motivador para levantar la mañana moviéndonos al ritmo de la educación. Entonces, como veíamos, Bleichmar asume una posición frente al Estatuto del Inconsciente, la historia de las discusiones del psicoanálisis, el psicoanálisis con niños, la psicopatología y yo diría el método. Y me quedo quieto después de decir el método. El método. La pregunta es si hay un solo método en el psicoanálisis de abordaje de las distintas problemáticas. Acá me saludan, yo saludo, porque no quiero ser descortés. Entonces teníamos, vuelvo a repetir, una historia frente a las discusiones psicoanalíticas, el estatuto del inconsciente, el psicoanálisis con niños, la psicopatología y el método. Si se puede hacer lo mismo con todo el mundo y todo es por añadidura. Bien, Bleichmar dirá que no. Digamos, la respuesta es un poco obvia. Vamos a la historia del psicoanálisis con niños. Los niños, ¿cómo nos gustan los niños? Los niños son el futuro. Esto no lo dijo nadie. Son los hombres del mañana y las mujeres del mañana.
Nadie dijo esto. ¿Quién es la primicia? El psicoanálisis con niños surge o se formaliza a partir de lo que fue el famoso coloquio de análisis infantil, el simposium de análisis infantil. Si me disculpan y me sigue la cámara. La música de Tiburón es para anunciar la llegada de Melanie Klein. ¿Por qué? El tiburón de la oralidad. Tiburón es una película kleiniana. Es el objeto de la oralidad persecutoria. No hay nada más persecutorio que la película Tiburón. Te recagás en las patas. Si vos estás en Mar del Plata, en Alpargatas, te metés en la Bristol, esquivás, salís a los codazos como quien sale de un pogo ya un poco golpeado y aturdido o conmocionado por una ingesta de bebida alcohólica y sale así y cae al mar y escucha la música, es porque viene un tiburón blanco de 12 metros y eso es boleta. O es una fantasía persecutoria kleiniana. El Simposium de Análisis Infantil del año 27 se genera la gran polémica, quizás una de las más fuertes, después de la decisión con el careta de Jung y Adler que tiene Freud. Se produce una ruptura adentro del psicoanálisis que, si bien no genera que la internacional se parta, pero divide aguas. ¿Y quiénes se pelean? Las dos grandes damas del psicoanálisis. Con esto quiero hacer un pequeño paréntesis, sobre todo frente a algunas modas teóricas actuales. El psicoanálisis, desde sus comienzos, tuvo un componente feminista muy importante. Porque al compás de los movimientos feministas, de las sufragistas y del ingreso de la mujer a la vida académica, el psicoanálisis fue de los campos más receptivos. De hecho, ya con Freud en los últimos años y posteriormente, tanto en su momento Luandra Salomé, Sabina Sperling, la misma Anna Freud y Melanie Klein, las mujeres se acercaron al psicoanálisis y fueron recibidas, bueno, con algunas cuestiones de época que hoy en día nos parecen anacrónicas, pero el psicoanálisis fue muy receptivo. Incluso muchos de los textos acerca de la femineidad, que hoy en día son cuestionados con razón, fueron gracias a los aportes de las mujeres. Dicho esto, Anna Freud, la hija del gran Sigmund, el Sigmund de la gente, y Klein comienzan una polémica muy fuerte que es, yo creo que es fundante del análisis con niños. No es una polémica que viene a trabajar una cosa en desmedro de la otra, sino que es, como dijo, le preguntaron a Sigmund qué pensaba de la polémica, dice: cuando los analistas nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. El movimiento es amplio, somos todos psicoanalistas, dijo, en Puerta de Hierro. O sea, Klein introduce y Anna Freud introducen una polémica que comienza más o menos por el siguiente punto: si un niño es analizable o no en los mismos términos que un adulto. Esta será una primer pregunta. Entiendo que puede haber muchos otros enfoques de esta cuestión, pero preguntarse si un niño es analizable como un adulto implica pensar si hay un inconsciente o no en el niño. En una etapa temprana del desarrollo, donde el niño no tiene un ingreso al discurso como lo puede tener un adulto, la pregunta es si el niño puede asociar libremente.
Ahora bien, si el niño sigue fijado a los objetos primarios, es decir, está transcurriendo, por ejemplo, para decirlo rápido, el complejo de Edipo, la pregunta es si se le puede hacer una interpretación edípica. La otra pregunta es qué afecciones puede tener un niño para ser abordado por el psicoanálisis. Podemos hablar de niños neuróticos, de niños psicóticos, de niños perversos, si estaría atravesando una perversidad polimorfa lógica, como un tiempo constitutivo. Bien, todas estas preguntas se las voy a responder después de un like motivador. A la 1, a las 2 y a las 3. Yerba Tarahui, tu yerba. Desde la reforma del 18 acompañando a los estudiantes. Yerba Tarahui, tu yerba. No veo los likes que suben al cielo como angelitos. No lo veo. Se están portando mal o se durmieron viendo la clase. Citando al célebre epistemólogo argentino-venezolano El Puma Rodríguez, sobre cada preguntas, sobre cada pregunta se tildó el sistema, algunos dirán que sí y otros dirán que no. Si un niño es analizable en los mismos términos que un adulto, visto que, por el tiempo precoz del desarrollo, la crianza, diría un psicoanalista brasileño, la crianza no tiene desarrollado el lenguaje, no tiene desarrollado el lenguaje, o cierta instancia del pensamiento reflexivo, Ana Freud dirá que no, que el niño no es analizable directamente en los términos del adulto. Y va a decir por qué, y va a tener razón, o va a tener sus razones. Pero Klein dirá que sí. Y no solamente va a tener sus razones, sino que va a provocar una revolución. Sí, señora, produce una revolución y este es el primer momento de pegarle el codazo al gordo que ronca y decirle, viste gordo que yo te dije, como decía mamá, que Melanie Klein produjo una revolución y vos, como todo lo que dice mamá, no lo creés. El profesor está diciendo que sí. Y es así. Y me calenté. Y voy a explicar por qué. Porque Klein dirá que el niño, los niños, no pueden asociar libremente como el adulto porque, claro, no hablan, eso lo sabe todo el mundo. Y le hacía burla a Melanie Klein cuando hablaba. A Ana Freud. Y Ana Freud decía, ay, decirle a tu papá que es el gran Freud, ay, era el papá. Claro. Y cuando hablaba, decía, Entonces Ana Freud decía, y Klein decía, le hacía que no a la gente. Empiezan las corridas en las populares, en el simposium, los anafreudianos se cuelgan al alambrado, empiezan a lanzar objetos contundentes, y la hinchada kleiniana comienza con el lanzamiento de objetos parciales. Le largan la policía con los perros, persecutorios, con oralidad canina a los hinchas de Ana Freud, y eso le hace muy mal al psicoanálisis. Los inadaptados de siempre, la polémica, como se sabe. Los anafreudianos se refugian en el narcisismo primario y como creen en una etapa anobjetal, no tienen objetos para lanzar porque están fijados al yo. Entonces se lanzan como kamikazes sobre los kleinianos y se arma un quilombo. Bueno. Esto pueden verlo en Teis Sport, en los programas de fútbol. Pueden ver grandes bataholas de hinchadas y están las de Ana Freud contra los de Melanie Klein. Bueno, dicho todo esto, ya está, ya me calmé,
Ya me está haciendo efecto la medicación de la mañana. Anna Freud dice que sí, que el análisis se puede realizar en los mismos términos que en el adulto. ¿Emma per qué? Dijo la nona. ¿Emma per qué? Porque el niño sustituye la asociación libre por el juego. El jugar, el juego, el playing, sustituye la asociación libre en el adulto. ¿Por qué? Porque el niño va a poner en acto sus fantasías inconscientes en la personificación que hará la fantasmática del niño sobre sus objetos inconscientes. El niño proyectará sobre el juego, sobre los juguetes, las personificaciones de su mundo interno. Acá me ponen un gracioso ícono que me resulta muy pertinente. Me parece fantástica la participación de la gente. Muy buena. Bien. Klein dirá que el juego sustituye a la asociación libre del adulto. Por lo tanto, hay método analítico, se puede interpretar. Todo lo que produce el niño en sesión es interpretable. Y la sesión representa el espacio mental del niño, el encuadre, digamos. Esto también es válido para el adulto. Por lo tanto, todo lo que despliegue el niño en sesión es interpretable. Pero como ya para Klein hay inconsciente en un estado inicial, hay fantasía, hay angustia, el método analítico se puede aplicar indistintamente entre el niño y el adulto, salvo por esta, entre comillas, salvedad. El niño juega, no habla tanto. Entonces la asociación libre se desplegará en el juego. Por lo tanto, el método analítico tiene una variación y a mi juicio es revolucionaria. Porque el analista no está en esa posición, llamémosle como se decía, el lugar del muerto, qué sé yo, todas esas cosas que para mí son un poco la repostería del psicoanálisis, o en un lugar pasivo, en ese lugar de escucha, sino que el analista está activo, tiene que jugar con un pibe. Entonces se implica directamente en la transferencia. El analista pasa de una técnica, llamémosle entre comillas, pasiva, a una técnica, entre comillas, activa. Vuelvo a hacer el gesto de las comillas por pedido de la gente. Recibo llamados, WhatsApp y amenazas que si no vuelvo a hacer el gesto de las comillas, voy a sufrir graves consecuencias, y me lo dijo el Cabezón Duhalde el otro día. Cuando yo lo vi en el programa anunciando que va a haber un golpe de Estado, me miró la cámara en un momento y dijo: ¿y vos? Volvió a hacer el gesto de las comillas, si no se arma quilombo. Y yo dije, bueno, Sabeca, el Sabeca de Banfield, si lo dice el Sabeca de Banfield, yo lo voy a hacer así. Bueno, entonces es interesante porque el psicoanálisis, lo que está planteando Klein, es que es indistinto entre el niño y el adulto, con la diferencia de que ahí donde el adulto asocia libremente, el niño juega. Y en ese juego pone en acto su inconsciente, y la transferencia es aquí y ahora. La transferencia para Melanie Klein es aquí y ahora y con el analista. Y va a desarrollar obviamente una teoría bastante, diría, cruda. El psicoanálisis, si el Edipo freudiano es trágico, es decir, es la tragedia, esta especie de contradicción entre la tensión entre matar al padre, acostarse con la madre, tiene esa cuestión de la tragedia griega. El Edipo kleiniano es un Edipo dramático, es un Edipo desgarrador. El inconsciente del niño para Melanie Klein es infernal. Claro, Klein, los niños, por lo menos que aparecen reflejados en la casuística, son niños de un nivel de perturbación altísimo. Richard, Erna,
el mismo Dick, estaban hechos percha, estaban limadísimos. Hacían declaraciones más desubicadas que las de Calamaro últimamente. Estaban peor que Iorio, o sea, eran chicos seriamente perturbados, con unas inhibiciones del desarrollo muy grandes, con niveles de desorganización importante. Hoy en día tendrían otros diagnósticos que los que planteaba Melanie Klein. Bien, pero ¿qué dice Anna? Freud, muy leal al último Freud, al del compendio del psicoanálisis, etcétera, etcétera, y en un recentramiento del yo como una instancia integradora. O sea, Klein planteaba, también siguiendo al último Freud, sobre todo inhibición, síntoma y angustia y el yo y el ello, acá después voy a hacer otro paréntesis, pero Anna Freud sigue más al Freud del esquema del psicoanálisis y un Freud más centrado en las funciones yoicas. Entonces, ¿qué dice Anna Freud? El niño no está preparado para ingresar directamente al análisis, debe tener como una especie de preparación previa pedagógica. Esta palabra pedagógica le arruinó la carrera. O sea, esta idea de Anna Freud pedagoga le arruinó la carrera. Era tan pedagoga como Klein en ciertas cuestiones. Lo que pasa es que ella sostiene que un niño difícilmente puede ingresar a un análisis porque no tiene conciencia de enfermedad. No está equivocada en eso. O sea, un niño que va al analista y no sabe para qué va, es muy complejo, porque no va a jugar, no va a charlar, algo le pasa. O sea, sin conciencia de enfermedad. Entonces lo que decía Anna Freud es que esa especie de propedéutica para el trabajo analítico, lo que podrían ser las entrevistas preliminares de un tratamiento de un adulto, es una preparación para que el niño desarrolle cierta conciencia de enfermedad y se prepare para el trabajo analítico. Por otra parte, hay una concepción distinta del inconsciente en una y en otra. Para Anna Freud, en esto sigue ya los tiempos de desarrollo del yo que le enseñó su padre, el general. Primero pasamos por una etapa anobjetal en el desarrollo para luego ir adquiriendo las propiedades del movimiento en un narcisismo secundario. El yo se constituye en dos tiempos como el movimiento popular. Eso decía el general. Y Klein decía que no. Klein decía que no había un narcisismo primario. Porque en tanto había fantasía, angustia, el inconsciente ya estaba dado. Y hay una idea, y en esto vuelvo a lo que decía anteriormente, tanto en Anna Freud como en Klein, hay una lectura de Freud no con el nivel de sistematicidad que uno puede encontrar en Lacan, en Laplanche, en André Green, en Meltzer, en otros autores, o como leemos hoy en día el psicoanálisis, que es leer el psicoanálisis en una profundidad histórica. Los contemporáneos a Freud leían la obra de Freud con una noción, llamémosle, positivista. Es decir, lo último como si fuera el último adelanto, la última tecnología, el último, o sea, principalmente pensaban como una especie de progresión de la teoría. Por lo tanto, los últimos textos son los más importantes. Yo he estudiado en su momento la obra de Melanie Klein, no es algo que lea permanentemente, pero, por ejemplo, no hay alusiones a la primera tópica, al proyecto, a la interpretación de los sueños. Muy poco si lo hay. Prácticamente las citas son al yo y el ello, a inhibición, síntoma y angustia. Puede haber alguna cita a otro texto, más allá del principio del placer, pero uno no ve un trabajo, de desmenuzamiento de la teoría. La mayoría eran médicos, Klein no era médica, esto también fue un problema para la Internacional en su momento y generó otros debates, pero bien.
Entonces tenemos un concepto de niño también distinto, porque en Ana Freud hay un niño en desarrollo, y este niño en desarrollo no solamente se basa en la patología. Este niño en desarrollo también se basa en un conjunto de observaciones que hacen sus contemporáneos. Si ustedes leen la obra de Ana Freud, cosa que yo sí he hecho, porque se la cita muchas veces sin leer, Ana Freud es muy generosa. Cita a Winnicott, cita a Bowlby, cita a ¿cómo se llamaba? El de la angustia del octavo mes, Spitz. Lee investigaciones de otros contemporáneos. Ana Freud, si cita a Freud, es hasta por ahí nomás. Si cita a Ana Freud y a Fennikel es para defenestrarlos. Y ella dice, la experiencia clínica muestra y le da para adelante. O sea, el movimiento tenía el ala de los gordos, la ortodoxia freudiana con Ana Freud, y los pibes, digamos, los kleinianos, que eran los que tomaban la doctrina medio de refilón y la llevaban para otro lado. Pero son todos psicoanalistas, decía el general. Bueno, así terminaron a los cascotazos. Bueno, más allá de toda esta pantomima que hago yo, la discusión fue fuerte. Fue fuerte y termina sarcásticamente, es un chiste un tanto anacrónico, con el gran pacto de caballeros por las dos grandes damas del psicoanálisis, que son Ana Freud y Melanie Klein, donde firman el armisticio, se crea el grupo del medio en Inglaterra. Todo esto es en Inglaterra, porque estaban exiliados tras la guerra. Entonces, Winnicott surge como el gran referente del middle group, del grupo del medio, o sea, Corea del Centro. Eran los tibios, los albertistas, por ejemplo. Winnicott decía, bueno, el objeto transicional, una especie de Winnicott Alberto, era, bueno, no importa. Más allá de todas estas digresiones que vengo planteando, ahí tenemos entonces un estatuto del inconsciente en una, podríamos decir, o del niño, vamos a ponerlo así, del niño. Un niño que ya es un sujeto del inconsciente, pongámosle así, como diría Klein, ya está todo. Y en Ana Freud esto debe desarrollarse, lo cual plantea variaciones en el método importantes. Entonces, ¿de qué padece un niño cuando padece algo? Podríamos decir que el análisis con niños se origina con Hans, nuestro pequeño Hans, Juanito para los amigos. Es un dato histórico, pero el caso Juanito es un caso en el donde, más que un caso clínico, es una observación de un niño que hace el padre a partir de una fobia, en donde Freud tiene la inquietud y le pide a sus discípulos y a sus seguidores que observen a los niños, para probar de alguna manera el complejo de Edipo y el mecanismo del síntoma. Pero no hay un tratamiento. La primera experiencia de análisis con niños no la realiza ni Ana Freud ni Melanie Klein, sino Hugh Helmut. Ya con ese nombre me da terror. Hugh Helmut, me la imagino, una señora grande, con un pelo, con un batido, con cara de institutriz británica, lo más parecido a Margaret Thatcher que uno puede encontrarse en la vida, y cada vez que le interpreta al niño le hace así con el dedo y el pibe, viste, como que se aterra. Bueno, algo de eso pasó porque Hugh utilizó el método psicoanalítico para criar a uno de sus sobrinos huérfanos de la guerra y el pibe la mató. O sea, a lo mejor no estoy tan errado de esto. Helmut fue asesinada por uno de sus pacientes. Bueno, no terminó bien ese tratamiento y creo que no le pagó. Eso fue lo que más le dolió a la familia. Pero al margen de eso, yo, y este es mi gesto es una opinión personal, y no es solamente personal, el psicoanálisis con niños es fundado en la polémica Ana Freud-Melanie Klein. Se funda por esa polémica. No es que hay que tomar partido por uno o por otro. La grieta, la famosa grieta del psicoanálisis. No, es constitucional, es un debate constitucional. Porque las diversas líneas van a remitir de algún modo u otro a las tensiones que tuvo el Simposium de Análisis Infantil. Por ejemplo, el trabajo con los padres.
Klein no trabajaba con los padres, o al menos no hay testimonio de que haya trabajado con los padres. Anna Freud tenía entrevista con los padres porque ella consideraba que el psicoanálisis tenía un capital o un potencial para contribuir a una mejor humanidad y que el psicoanálisis podía aportar herramientas para una sociedad menos represiva. ¿Cómo se escribe el nombre? ¿El nombre de quién? Hugh Helmut. Helmut. Bueno, después lo escribo en los comentarios de abajo. Creo que es como con H. Helmut. Helmut. No se sabe mucho del trabajo de Helmut. Por lo general aparece referenciada. Bueno, Anna Freud tiene textos muy interesantes, normalidad y patología en la niñez, tiene la teoría de las líneas de desarrollo, no me estoy acordando el nombre, ahí los tengo en la biblioteca, después para recomendar algunos textos, pero el más famoso es normalidad y patología en la niñez. El vivo a veces hace que no tenga la rapidez de acordarme los títulos, disculpen, me tomo un matienzo. Me saludan, yo saludo. Bien. Pero bueno, Anna Freud, por ejemplo, contribuyó bastante a la idea del desarrollo y ella, a diferencia de Klein, plantea la posibilidad de un niño sano. O sea, una de las cuestiones que se le imputan a Melanie Klein con justa razón es que no distingue lo sano de lo patológico. Y ella parte de un esquema fuertemente afectado. Esto lo dirá Silvia Bleichmar también en los seminarios, cuando analiza el caso Erna en psicoanálisis y neogénesis. Bien, entonces, sin embargo, esto lo veremos en las próximas temporadas también, Klein lo que observa, en esto también tiene razón, es que a través de los casos como Dick, Erna, Richard y algún otro que me estoy olvidando, ella ve que esos primeros movimientos que se dan en el aparato psíquico por una, vamos a poner este nombre, por una hipertrofia, saturación de la actividad fantasmática y digamos la no capacidad de despliegue de la agresividad y de la proyección, un niño puede detener su desarrollo. Esto considero yo que es otra genialidad de Melanie Klein. Porque lo que está diciendo es que el desarrollo de un niño se puede detener por causas que no son orgánicas, sino por causas psicógenas. Cuando Lacan trabaja el caso Dick de Klein y dice le enchufa lo simbólico, Lacan, entre Melanie Klein y Anna Freud, Lacan elige a Klein. Si bien Lacan rescata a Klein para criticarla, como decía alguien por ahí, la levanta para soltarla, Lacan odia a Anna Freud. Le decían Anna Freud y se calentaba el viejo. No, porque Anna Freud se ponía como loco, decía, no, esa chirusa. Y decía, se calentaba mal, la odiaba. Dicen que había una cuestión personal, Rudinesco, que era Rudinesco una especie de rial del psicoanálisis, donde cuenta cómo a Lacan lo echan de un congreso, no lo dejan hablar cuando se estaban peleando Anna Freud y Melanie Klein. Lacan iba a leer el primer boceto de El estadio del espejo. Esto lo dice con un sarcasmo rudinesco bastante interesante, porque dice cuando Lacan estaba leyendo el primer trabajo sobre el estadio del espejo, que era un trabajo que no está publicado y tenía una profunda matriz etológica, es decir, él mostraba cómo las palomas ponían huevos frente al espejo.
Anna Freud y Melanie Klein se agarraron de las mechas en el palco oficial, las hinchadas empezaron a cantar a todo lo que da, la policía entró a tirar balas de goma, se armó un quilombo espantoso y creo que no sé quién fue, pongámosle, Ernest Jones va y le pide a Lacan que pare de leer y que... Decía, ¿a quién le mientras dos grandes damas del psicoanálisis, ¿a quién le importaba el orgulloso psiquiatra francés hablando de cómo ponían huevo las palomas? Ese es el comentario terrible. Bueno, Lacan le hizo la cruz a Anna Freud, no le gustó nada que lo interrumpan, esto dice la leyenda, pueden verlo en Rudinesco. La cosa es que odiaba a Anna Freud y todo lo que va dedicado a criticar el yo va dedicado a criticar a Anna Freud. Ahora, ¿qué reivindica Lacan de Melanie Klein? Es, llamémosle, esa especie de diría yo, de empuje constante de lo inconsciente y de lo pulsional. En esto, un concepto, por ejemplo, como los tres tiempos del Edipo, lo que hace Lacan es reivindicar el Edipo temprano de Melanie Klein. La teoría de la representación kleiniana es reformulada por Lacan por la teoría del significante. O sea, la teoría de la simbolización kleiniana es reformulada por Lacan por la teoría del significante. El transitivismo infantil que podemos encontrar, o el mismo estadio del espejo, son una reformulación de los trabajos kleinianos y sobre todo una recomposición de lo que serían, me sale fase, pero no es fase, lo esquizoparanoide y la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Bien, esto a lo mejor para ustedes es demasiado árido en este momento, pero en las próximas temporadas lo vamos a ver. La segunda irrupción que podemos encontrar en el psicoanálisis con niños es a partir de las dos grandes seguidoras de Lacan, que son Maud Manoni y François Dolto. Ellas lo que van a introducir como parte de esta ruptura que yo les mencionaba anteriormente en Lacan, es lo que podríamos llamar la primacía del otro humano, de un otro del lenguaje, en donde no es que todo brota de adentro para afuera, del inconsciente para afuera, sino que hay un otro que anticipa simbólicamente, y esta especie de Edipo trasvasante que proviene del campo del otro, de la estructura, podríamos hablar, como plantearía el lacanismo más clásico, del lugar que tiene el niño como falo de la madre. Y que esta función es determinante. Esto en los textos de Dolto y de Manoni son claves. Y ahí se centra la crítica de Bleichmar, cuando ella cita en el primer capítulo de Los orígenes del sujeto psíquico lo que les leía en la clase anterior, lo que en el coloquio de Benval Laplanche discute con Lacan, y también corridas en las populares, quilombo, balas de goma, detenidos, bueno, los inadaptados de siempre, que no se los puede llevar a un congreso, que bueno, es así. Bueno, el tema es que el psicoanálisis con niños, a partir, llamémosle, de este primer tiempo, la polémica Anna Freud, Melanie Klein como fundacional, el debate que se da entre la ruptura que tiene el kleinismo, con el kleinismo, el pensamiento francés, también hay rupturas dentro del psicoanálisis británico. Por ejemplo, el middle group, Winnicott. Winnicott tiene muchos desarrollos donde es más anafreudiano que kleiniano. Winnicott discute fuertemente con Melanie Klein. Acá alguien puso algo. Hermine van Huyn-Helmut. Sí, el nombre me da escalofrío. El nombre me da escalofrío. Voy de la doctora Helmut. Es peor que ir al dentista sin anestesia, que te haga un tratamiento de conducto sin anestesia. A mí me da pánico la doctora Helmut. No sé a ustedes. Bueno, me hace acordar a mi institutriz británica de mis primeros 20 años de vida. Bleichmar
va a tomar posición, obviamente, sobre esto y sobre el psicoanálisis de niños y va a plantear, la clase que viene ya vamos a entrar un poco más en esto y si puedo evitar tanta historización e ir más a los conceptos, se va a posicionar sobre este debate y va a discutir tanto la tesis kleiniana como la tesis de Maud Manoní para resituar el inconsciente como un acontecimiento de fundación. Es decir, el inconsciente no está dado ni biológicamente, ni proviene exclusivamente del campo del lenguaje, ¿no? Es un hecho, llamémosle, que se da en el plano de la singularidad. En este primer tiempo, Bleichmar se va a centrar en el debate del Colegio de Beneval, donde, como les leía ese parágrafo que es bastante claro, donde Laplanche le cuestiona esta idea del inconsciente del otro, sino que no, que hay una instancia de metabolización, y esa instancia de metabolización hay una diferenciación. Esto lo podemos rastrear en muchos otros autores, pero nadie lo dice con esa precisión hasta el momento que plantea Laplanche así. Entonces, el inconsciente del niño no es el inconsciente de la madre. Esto vuelve a resituar este carácter de la singularidad. Para ello, Bleichmar va a cuestionar una intervención de Maud Manoní en la primera entrevista con el psicoanalista, donde le explica a un niño que si la madre no fuera tan temerosa, él no ocuparía el lugar. A lo mejor clínicamente no es una mala intervención, pero el niño, hay otras, yo creo que hay una cuestión de contexto ahí, porque Maud Manoní y Dolto trabajaban mucho en hospitales, y a veces en los hospitales no hay tiempo para desplegar otras cosas. A veces es una consulta. Pero más allá de toda esta cuestión dispersa que le estoy planteando, lo que plantea Bleichmar es cómo resituar el inconsciente. Bien. Entonces, esta idea de metabolización nos conduce a un replanteamiento también de cómo son los orígenes de la vida psíquica. Yo acá ubicaría un conjunto de teorías. Primero, en Klein vamos a tener la teoría de la representación. En Anna Freud tendremos la teoría de las líneas de desarrollo. En Winnicott tendremos la teoría del desarrollo emocional primitivo, teoría revolucionaria en Winnicott. Bleichmar le dirá prerequisitos para la constitución psíquica y retrabajará la obra de Freud, Laplanche y sus aportes para situar aquello que se produce anterior a la inscripción o a la constitución de la represión originaria. Del lado del lacanismo vamos a plantear lo mítico, aquello que se produce en el campo del discurso del otro. Por lo tanto, acá tenemos un fuerte debate. Ahora, ¿cómo derivan estos primeros movimientos en un sujeto cognoscente, pensante, capaz de, digamos, de reproducir la subjetividad humana? Es un debate que también trasciende al psicoanálisis. No solo el psicoanálisis se ha ocupado de esto. El constructivismo, en sus dos versiones, viene Binorma y, bueno, o sea, si puedo repetir lo de Winnicott, me preguntan acá. Sí, y lo voy a repetir para vos, que te distrajiste en el momento. ¿Qué habrás estado haciendo? Winnicott lo que va a plantear es desarrollo emocional primitivo. Es un desarrollo emocional que es anterior, digamos, con esto, ¿qué hace Winnicott? Discute la posición esquizoparanoide de Klein y cómo Klein concibe las relaciones de objeto temprano. Winnicott va a plantear otra teoría, que no es la de la representación en Klein y no es la del objeto kleiniano. Planteará, como todos ya saben, la teoría del objeto transicional, pero esto viene después. Me saluda la gente y yo saludo también. Por su parte, Pierre Lanier también, en el contexto de los inicios de los años 70, también hará sus planteos, en su ruptura con Lacan. Entonces, bueno, a lo mejor fue un poco dispersa la clase, pero de estas diferencias no son diferencias retóricas, son diferencias que definen, como les decía anteriormente, tanto el método como la psicopatología y hasta dónde la clínica psicoanalítica, y yo diría la psicología,
tiene alcance sobre las patologías que pueden afectar el pensamiento. Hay otros dos autores que la cátedra no ha incluido, que son, yo diría, fundamentales para pensar la representación. Uno es Bion, el inglés, contemporáneo de Winnicott, tiene una teoría del pensamiento bastante consolidada y sólida, y el otro es André Green, que es un gran lector, por otra parte, de Bion. Por su parte, el constructivismo de Piaget y el construccionismo social de Vygotsky, que son anteriores, son debates que son contemporáneos, yo diría incluso un poco anteriores al Simposium de Análisis Infantil, que plantearán otro punto de partida sobre el pensamiento humano. Es otra gran teoría de la subjetividad. Estamos siempre en el contexto de las teorías de la subjetividad. Bueno, veo que ya estamos en horario de finalizar. Quisiera un nuevo like motivador, porque se viene prolongando demasiado la cuarentena, el aislamiento y el no podernos ver físicamente, y el like motivador son caricias para el alma, es una manera de generar esta comunidad que nos une, que nos tiene a todos juntos, que nos tiene unidos, y yo quiero que esta pandemia no se corte y que sigamos así, juntos, todos de la mano, unidos mentalmente, y en el Valhalla nos encontraremos todos, unidos o dominados, pero nos encontraremos. Así que vamos dándole finalización a la clase con un like motivador a la 1, a las 2 y a las 3, y nos vamos. Esto es se viene la próxima trilogía después de la declaración del Sabeca de Banfield. Veremos si se rompe todo o si seguimos más o menos como hasta ahora. Recuerden que para un Jedi no hay nada mejor que otro Jedi. No pasen del lado oscuro, se los pido por favor.